comienzo con la clase número 3 de Primera de Juan. La última clase habíamos visto hasta el capítulo 2, versículo 8. Hoy comenzaremos con el versículo 9. Versículo 9. El que afirma que está en la luz, pero odia a su hermano, todavía está en la oscuridad. El fiel creyente que ha renacido de verdad no puede continuar odiando al hermano. Aunque haya odiado al hermano en Cristo humanamente por un momento, si se arrepiente inmediatamente, entonces se puede decir que es un verdadero creyente. ¿Por qué? Porque el odio pertenece a la oscuridad. Aunque el otro me odie y me insulte, no debemos odiarlo. Si nosotros avanzamos con odio, nos sentiremos apenados todo el tiempo. Escucharemos cómo el Espíritu Santo está gimiendo. Nos remorderá la conciencia. Esto es porque el fiel creyente está renacido. Si continuamos odiando, el diablo seguirá obrando y seremos esclavos del diablo. Por tanto, los hijos de Dios que está en luz tienen que dar frutos del amor. Versículo 10. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. El que ama a su hermano permanece en la luz y no hay nada en su vida que lo haga tropezar. El motivo es que el que ama a su hermano es igual a la esencia del espíritu renacido. El amor centrado en su ego es egocéntrica. El amor de Dios es incondicional, es amor que sobrepasa a los límites humanos. Examinemos al apóstol Juan que ha escrito estas palabras. Él fue llamado por Jesús estando en el mar de Galilea. Es el discípulo que ha recibido más amor de Jesús. El carácter de Juan es sumamente apresurado y furioso. El Señor hasta le agregó a su nombre Hijo del Trueno. ¿Cómo pudo convertirse un hombre así? Él había sido testigo directo de la muerte de Jesús en la cruz. Jesús, que no tuvo ningún pecado, fue conmovido por el grande y maravilloso amor que murió por el pecado de la humanidad. Por eso Juan se convirtió en el apóstol del amor. Él se hizo mensajero del amor de Dios. Nosotros también hemos recibido ya el amor de la cruz. Nosotros también, permaneciendo en la luz cada día, debemos ser personas de amor que llevemos el amor de Dios. Según la medida del amor que hayamos recibido, hay que repartir y ponerlo en práctica. Aunque griten acerca del amor,
Si no ha comprendido acerca del amor, no puede amar ni anunciar el amor. Versículo 11. Pero el que odia a su hermano está en la oscuridad y en ella vive, y no sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. El que odia a su hermano está en la oscuridad. No sabe a dónde va, porque la oscuridad no lo deja ver. Pensemos objetivamente, con sentido común. Si está en la oscuridad, tienen ojos, pero no pueden ver nada. Si está oscuro, no puede encontrar el objeto que anda buscando. Tanteamos por miedo a lastimarnos. Es decir, si odiamos al hermano, no sabremos por dónde andamos y estaremos perdidos en medio de la oscuridad. Además, ese espíritu se oscurece y no puede ver el mundo espiritual. No sabe por dónde ir. Él se convierte en un ciego que no puede guiar a otros. Un ciego no puede guiar a otro ciego. Todos terminarán caídos en un pozo. Mateo capítulo 15, versículo 14. Si las personas queremos mantener la salud física, tiene que recibir proteína necesaria y suficiente para mantenerse sano. Y hay que hacer gimnasia adecuada. El corazón y el cuerpo deben estar tranquilos. Igualmente, nuestra salud espiritual debe estar sana. Hay que recibir gracia a través de muchos cultos que puedan participar. Hay que orar diligentemente. Hay que ir a anunciar el Evangelio a los que no creen. Pero no terminar en esto. Debemos tener abundante amor y poder revelarlos. Entonces, nuestra vida espiritual puede mantener la salud espiritual. El apóstol Pablo, en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 8, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 4 al 8, hablando de 8 características de Dios, y sobre todo esto dijo que suministrara con amor. El apóstol Pablo también dijo que lo más excelente entre la fe, el amor y la esperanza es el amor. Odiar al hermano es vivir en la oscuridad. El reino de la muerte está relacionado con la oscuridad. Allí reina el diablo. Ahora debemos adentrar en el amor de Dios arrepintiéndonos. Si nosotros entramos primero en el amor de Cristo, podemos amar a otros y podemos permanecer en la luz. Se iluminan los ojos espirituales. Se puede conocer claramente el camino. El reino del amor es reino de luz clara, que podemos ver claramente el camino que tenemos que ir.
no solamente el apóstol de amor, Juan, sino el diácono de amor, Esteban, también se le abrieron los ojos. Aún en el medio de la muerte, Esteban, se le abrieron los ojos espirituales, por la cual vio a Jesús a la diestra del altar de Dios. Y él oró pidiendo perdón por amor a sus enemigos. Su rostro era como de un ángel. Esteban predicó lleno de 5 cosas. ¿Qué es todo eso? Lleno del Espíritu Santo, lleno de vida de fe, lleno de Jesús, lleno de esperanza, lleno de amor. Debemos imitar la imagen de Esteban. Este es el amor, el reino del amor, de luz y reino de Dios. Versículo 12. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque sus pecados han sido perdonados por el nombre de Cristo. El versículo 12 y 13, Juan exhorta a los fieles dividiendo por edades. Hijos se refiere a la edad infantil del hombre. Padres se refiere a los ancianos. Jóvenes se refiere a los jóvenes. En el versículo 14 trata a niños, padres y jóvenes, pero es diferente. La palabra del versículo 14 podemos ver la diferenciación entre los distintos niveles de fe. ¿Cuál es la corrección que le dio a los hijos? A los hijos les anuncia acerca de lo básico de la doctrina de la Iglesia de Cristo. Está diciendo que en el nombre de Jesús somos redimidos del pecado. Está exhortando que agradezcamos por la gracia redentora. Hay que enseñar a los niños de la escuela dominical las doctrinas básicas del Evangelio. Hay que enseñar a los niños en la iglesia desde chico acerca de la seguridad de la salvación. Hay que enseñarles que si creen en Jesús irán al cielo y si no creen se irán al infierno. Hay que enseñarles que si no creen se irán al infierno. La doctrina básica más importante para los niños es la de la salvación. Si los hijos viven sostenidos con seguridad en esta doctrina, nunca se apartarán de Dios, y aunque se hayan apartado, como Agustín, volverá a los brazos de Dios. Al que cree en Jesús, Dios derrama una especial gracia. ¿Cuál es el regalo que le ha dado a los que creen? Son 3. Primero, es la gracia redentora, perdón del pecado. Lucas capítulo 24, 47 dice: es la gracia de ser perdonados en el nombre de Jesús. Por el pecado de Adán, el primer hombre, todos hemos nacido
pecadores. La paga del pecado es la muerte. Pero Dios envió a Jesús en expiación por el pecado de toda la humanidad. Jesús abrió el camino de la salvación cumpliendo con la expiación en la cruz. Todas las personas del mundo sin importar raza o nación, sean judíos o gentiles, todos los que crean en Jesús, sus pecados, sean estas del pasado, presente o futuras, serán perdonados. Los justifican. Segundo, la gracia que le da al que cree, que es la gracia de ser hijo de Dios. En Juan capítulo 1, versículo 12, mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. A todos los que reciben a Jesús, tienen la potestad de ser hijo de Dios. El poder de ser hijo de Dios es algo poderoso. Hay poder para sanar cuerpos. Hay poder para echar fuera demonios. Tiene poder para vencer al pecado y al mundo. Tiene poder para hacer milagros. El poder que tiene un rey en la tierra es grande. Entonces, no se puede comparar con el poder del Hijo de Dios. Cuando usamos ese poder, se manifiesta el poder. Si no usamos ese poder, se vuelve impotente. Tercera gracia. Tenemos la heredad de la vida eterna en el reino de los cielos. En 1 de Pedro capítulo 1, versículo 4, dice, y recibimos una herencia indestructible, incontaminada e inmarchitable. Tal herencia está reservada en el cielo. Esa herencia es indestructible, no se marchita, ni se contamina. Nadie puede robarle. Es herencia que Dios ha garantizado. ¿Qué pasa con las herencias terrenales? ¿Caen en bancarrota? ¿Se retiran? Existen muchas empresas que hoy están y mañana ya no. Los fieles creyentes en esta tierra deben formar el carácter de recibir la herencia celestial en esta tierra. En el reino de los cielos quedará para siempre lo eterno. Dios, a través de las pruebas y tribulaciones, nos va formando nuestro carácter para recibir la herencia. Nos hace padecer mucho. El Señor nos mete en situaciones difíciles. Pone a nuestro alrededor gente de carácter difícil. Allí va formando nuestro carácter para la heredad. Cuán grande la heredad que Dios nos ha dado. Nos ha dado lo que no se puede comprar ni con dinero ni con poder. Obtuvimos la gracia del perdón del pecado. Nos hicimos hijo de Dios.
y obtenemos la heredad de la vida eterna celestial. Cuán grande y enorme es todo esto. Versículo 13. Les escribo a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les escribo a ustedes, jóvenes, porque han vencido al maligno. Les escribo a ustedes, queridos hijos, porque han conocido al Padre. ¿Cuál es la exhortación que ha dado a los padres? Los creyentes de edad habrían escuchado la verdad por mucho tiempo. Por tanto, ellos conocen a Dios desde el principio. Fundamentalmente tiene conocimientos de todo. Estas personas deben estar firmes sobre la verdad, porque las personas se debilitan con el avance de la edad. Y si se debilitan físicamente, también pueden descuidar la vida espiritual. Las personas de avanzada edad deben mantenerse firme con la fe de creer en Dios que está desde el comienzo. Aquí, al que conoce significa los que han tenido experiencia. Que tengan seguridad por las experiencias espirituales que hayan tenido durante mucho tiempo. Que tomen como experiencia los éxitos y fracasos pasados y no tambaleen. ¿Cuál es la exhortación que le dio a los jóvenes? Jóvenes se refieren a los de tiempo de pasiones afloradas. Deben ir venciendo con toda la fuerza al diablo. Los jóvenes deben inclinar toda su fuerza y pasión hacia la vida espiritual. De esta manera, podrán ganar las tentaciones del diablo. Los jóvenes deben esforzarse a estar más en oración. Tienen que poner sus fuerzas en leer la Biblia y en evangelizar, en el servicio. Hay que esforzarse para ir formándose como hombres de Dios. Hay que hacer bien la carrera de la fe. El diablo vendrá a buscarnos sin darse a conocer, por medio de la persona más cercana. Por eso, siempre hay que estar despierto. El poder de Dios descenderá a esa persona y podrá vencer. ¿Cuál es nuestra lucha de toda la vida? Es pelear contra el diablo. Es también pelear consigo mismo y con el mundo. Hay que pelear contra el pecado. Nosotros no peleamos contra sangre ni carne, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas. Efesios capítulo 6, versículo 12. Como soldados que van a la guerra, debemos armarnos con las armas, vestidos con la armadura de Dios. Hay que destruir el campamento del diablo. En Efesios capítulo 6, versículo 13 al 17, habla de vestirnos con la armadura de Dios que consta de 6 partes. Primero, ceñidos con el cinturón de la verdad.
Hay que pelear ceñidos con el cinturón de la verdad. Segundo, protegidos por la coraza de justicia. Que testifiquen poniendo lo que está bien y correcto. Tercero, calzados con las botas del Evangelio, caminando siempre con el Evangelio, que siempre esté dispuesto a proclamar el Evangelio de la paz. Cuarto, tomar el escudo de la fe con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del enemigo. Hay que hacer todas las cosas por fe. Quinto, tomar el casco de la salvación, que avance teniendo la seguridad de la salvación. Sexto, tomar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La palabra de Dios es espada del Espíritu, porque nace a través del Espíritu Santo la palabra. En esa palabra hay vida. En la palabra se manifiesta el poder. Si nos armamos de estas 6 clases, estas partes, podremos vencer cualquier ataque del diablo. El diablo viene muy astutamente a tentarnos. Si no estamos despiertos ni un solo segundo, caeremos ante las artimañas del diablo. Deseo que usen siempre la armadura de Dios. Versículo 14. Les he escrito a ustedes, padres, porque han conocido al que es desde el principio. Les he escrito a ustedes, jóvenes, porque son fuertes, y la palabra de Dios permanece en ustedes, y han vencido al maligno. En este versículo los nombrados padres, hijos y jóvenes están diferenciados, separados por grados de la vida espiritual. El motivo es porque no tienen la necesidad de repetir lo mismo que el versículo anterior. Y el otro motivo es dijo, les escribo a ustedes jóvenes porque son fuertes y la palabra de Dios permanece en ustedes y han vencido al maligno. Aquí estos jóvenes son los que están bien en la carrera de la fe. La vida espiritual se divide en 3 etapas, niveles. ¿Cuál sería la etapa espiritual de los hijos? Podríamos decir que es el nivel de saber de Dios Padre. Los hijos, los niños, solo pueden saber solo la verdad elemental como niños que toman leche. Cuando el apóstol Pablo le escribió la carta a los fieles de la iglesia de Corinto, dijo que los trataba como niños que están en el mundo carnal. Pablo le dijo que ellos toman leche y no comida dura. Es porque no podían soportar. Las personas que tienen una fe como la de un niño quedan estancados en la verdad elemental. Después de creer en Jesús, vienen a la iglesia. A estas personas le dicen que tienen una fe como la de un niño. Por ejemplo,
Los que se quedan en la verdad de si creen en Jesús serán perdonados de sus pecados y tendrán salvación. En la verdad de Dios es amor. Pero este nivel de fe como la de un niño es normal que le va a ser difícil cortar el pecado y vencer al diablo. Puede que a ellos les cueste obedecer la palabra de Dios. Les sea difícil mantener la seguridad de la salvación. Esa vida de fe tiene que crecer. En segundo lugar, están los padres. Una vida de fe como la de los padres. A ellos los consideran como personas que ya hace mucho conocieron a Dios. Su fe habrá avanzado bastante. Aunque tenga una edad adolescente, como aprendió la palabra de Dios desde chico y vive en la palabra de Dios, es alguien adulto espiritualmente. Esta es la fe adulta de padres. David, de joven, venció a Goliat con una fe muy fuerte y firme. Samuel guió a Israel hasta edad muy avanzada. El que tiene la fe como de padres son los que tienen capacidad para estar en el liderazgo de la iglesia. Ancianos o fieles creyentes que oran mucho y pueden guiar y liderar a la iglesia. Dice en 1 Corintios capítulo 16, versículo 18, que la iglesia reconozca gentes así. Esto significa que lo reconozcan y lo respeten. No adularlo delante de la multitud, sino que reconozcan y respeten a los ancianos por sí. Tercero, está el nivel de fe de jóvenes. Ellos tienen una fe fuerte y valiente. La palabra que está dentro de ellos obra con vida. Pueden ganar hasta las artimañas y engaños del diablo. Es una fe que está en una comunión tan íntima con Jesús que puede ganar hasta el diablo. Dios le dijo a Josué antes de iniciar la conquista de Canaán: Josué capítulo 1, versículos 6 al 9, dijo: sé fuerte y valiente. Le repite 3 veces que sea fuerte y valiente. Esa es fe de jóvenes. David también, cuando estaba por morir, le dijo a Salomón las últimas palabras. Le exhortó para que sea héroe, hombre mayor de la fe. Cuando David marchó con fe de un joven, venció a los enemigos. Pero al caer en la comodidad, pecó engañado por el diablo. ¿Cuál es el arma principal de la fe de los jóvenes? Primeramente, tiene que tener la palabra de la verdad. También tener el poder del Espíritu Santo. Hoy día también se necesita y pide por fe fuerte y valiente que pueda destruir el campo enemigo.
Para eso debemos acercar todos los días la palabra de Dios. Hay que esforzarse a aprender más diligentemente la palabra de la Biblia y meditarla. Luego obedecerla poniendo en práctica. Y orando más fervientemente a Dios, debemos recibir poder y sabiduría. Cuando avanzamos con fe juvenil, podremos vencer. Podremos vencer toda tentación del diablo. Versículo 15 al 17. No amen al mundo ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Nosotros los creyentes no debemos amar al mundo, porque este mundo es un mundo pecador que está apartado de Dios. El diablo tiene agarrado toda potestad del cielo. El mundo es lascivo y corrupto, despiadado y desfavorable. El corazón está apartado de Dios. Entonces, ¿por qué los fieles creyentes no deben amar al mundo? 3 pruebas. Primero, no se puede amar a Dios y al mundo a la vez. Lo menciona en el versículo 15. Una persona no puede servir a 2 señores. Una esposa no puede servir a 2 esposos. Un pueblo no puede servir a 2 reyes. No puede servir a 2 señores. No se puede servir a Dios y al mundo. Si el creyente tiene amistad con el mundo, se hace enemigo de Dios. A eso se le llama adulterio espiritual. Santiago capítulo 4, versículo 4. Nosotros somos santos separados de este mundo. Por tanto, no debemos amar al mundo ni seguirle. Lot recibió una salvación vergonzosa por tomar en una mano a Dios y el otro al mundo. La esposa de Lot se convirtió en estatua de sal al darse vuelta por sus afectos al mundo. Nosotros vivimos en este mundo, pero debemos recordar siempre nuestra identidad de creyente. ¿Cuál es nuestro rango? En Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, habla acerca de estos 5. Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblos que pertenecen a Dios, para proclamar las maravillosas obras de aquel que los amó, llamó de las tinieblas a la luz admirable. Dios nos permitió tener estos valiosos cargos. Por tanto, no debemos amoldar a este mundo. Siempre teniendo un corazón renovado, comprobando siempre cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Segundo, ¿por qué el fiel no debe amar al mundo? En el versículo 16,
porque nada de lo que hay en el mundo proviene del Padre, sino del mundo. ¿Cuáles son las cosas del mundo? Los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida. O sea, materialismo, lujuria e interés personal. Con todo esto el diablo nos tienta. Cuando tentó a Eva, lo hizo con estas 3 clases de codicia. Cuando el diablo quiso tentar a Jesús, también lo hizo con estas 3 clases. Es decir, el diablo hace caer a los fieles creyentes con esas codicias sucias. Aquí nosotros podemos descubrir la verdad. El diablo no tiene progreso, sea desde el principio o en el tiempo de Jesús o ahora. Siempre el diablo usa estas 3 estrategias para hacer caer a los hombres. Por eso el número del diablo es 6. 666. Porque el diablo no puede llegar a ser el número de Dios, 7. Si nosotros queremos ganarle al diablo, debemos desechar el egoísmo. Hay que saber estar conforme con lo que Dios nos dio. Dijo que la codicia dio a luz el pecado. El pecado creció y dio a luz la muerte. Debemos saber estar conforme si tenemos comida y ropa. Aunque sea una persona de fe, si es tentado por la codicia, cae en pecado. David, por haber caído en pasión carnal, lujuria, pecó. Agar pecó porque cayó en el materialismo. Ananías y Zafira murieron por haber caído en el pecado de interés propio. Tercero, ¿por qué no debemos amar al mundo? En el versículo 17, porque todas las cosas del mundo acabarán. Todas las cosas de este mundo pasarán y se acabarán. Como la nube que está por un momento y se va, como la niebla que está a la mañana y se disipa, como el agua del arroyo corre, todas las cosas de este mundo desaparecerán. Toda la creación es como hierba que se marchita y toda la gloria mundana es como la hierba y las flores. Las flores se marchitan rápidamente y mueren. Salomón, que gozó de la mayor gloria en su vida, disfrutó de toda la gloria, pero perdió la fe. Dijo que toda es vanidad de vanidades. No se puede agarrar el viento. No se puede agarrar el viento. Todas las cosas de este mundo es temporal. Todo eso será enjuiciado y destruido en el fuego del juicio cuando venga el Señor. No tenemos nada que llevemos de este mundo cuando vayamos a Dios. No debemos poner nuestros intereses en las cosas de este mundo. Entonces, ¿qué es lo que Dios nos pide a nosotros? ¿Qué clase de fieles creyentes debemos ser? En el versículo 17 dice, hay que hacer a la voluntad de Dios.
el mundo es todo en vano. El hacer a la voluntad de Dios es como un hombre que edificó su casa sobre la roca, es firme. El tesoro celestial no desaparece. Son casas construidas con oro, plata y piedras preciosas que permanecen para siempre en el reino de los cielos. El propósito de nuestra vida, el éxito, todos vivimos siguiendo la voluntad de Dios. Si rechazamos la voluntad de Dios, habremos fracasado en la vida espiritual. Todo esfuerzo dado para tener alimento perecedero desaparecerá. Pero lo que hayamos trabajado para el alimento espiritual permanecerá para siempre. ¿Qué es eso? Eso es vivir en obediencia a la palabra de Dios. Consagrarse y ser fiel al Señor y al Evangelio. Ir formando la imagen de Jesús, llevando una vida digna de salvación. Servir en las obras de Dios y vencer con fe cualquier prueba. Primeramente, buscar el reino de Dios y su justicia. Participar del mover de la obra salvífica. Debemos ser fieles creyentes que obremos siguiendo la voluntad de Dios. Debemos ser personas que heredemos la heredad del Padre. Traer y tener la heredad del Padre. Nosotros debemos vivir poniendo nuestro enfoque en esto. Lo que hagamos a la voluntad del Padre. Entonces, ¿cómo podremos buscar la voluntad del Padre Dios? Primeramente, hay que buscarlo en las palabras del Antiguo y Nuevo Testamento. También por medio de la oración. Hay que buscar el mover y la guía del Espíritu Santo. Por medio de la conciencia de la vida espiritual. Por medio de la sensibilidad a la obra del Espíritu Santo. Y también buscar hacer la voluntad de Dios estando atento a la guía del líder espiritual. Llegamos hasta el capítulo 2, versículo 17. Concluimos con la clase número 3.